La primera carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Tesalónica, capítulo 5, versículo 1 y 2, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. En esta tarde damos gracias a Dios todavía por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, persona bendita y santa que hasta esta tarde sigue ocupando el primer lugar en nuestras vidas. Gracias a Dios porque un día Dios nos concedió el haber oído de Él, de su obra, de haber escuchado de su gran sacrificio que Él hizo. Y gracias porque un día fuimos convencidos por el Espíritu Santo para poder conocer a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Creemos que esa es la historia más grande e inolvidable en nuestros corazones. Cuando nosotros pasamos de muerte a vida, cuando nuestro rumbo fue cambiado, cuando nuestro destino fue transformado a través de la decisión que un día tomamos para aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Es así como estamos en estas conferencias disfrutando la bendición de cada una de las palabras que el Señor ya nos ha concedido, y estamos ya en la parte final de la enseñanza, porque el mensaje tercero será el mensaje de la predicación del Evangelio para los oyentes, para los amigos, para las personas que han sido invitados, que están con nosotros y van a tener la dicha todavía de escuchar el mensaje del Evangelio en esta tarde y luego por la noche. Gracias a Dios por las asambleas representadas, por los que hemos estado desde el jueves en este lugar, por cada palabra que se ha leído, por cada explicación de cada palabra, y porque cada uno llevará alguna porción necesaria para su vida. Cada uno llevará la parte que le pertenece, la parte necesaria para su vida, para nuestra vida. En esta parte segunda del servicio de esta tarde, que es este otro mensaje de la enseñanza, hemos leído estos dos versículos, donde los dos versículos tienen relación, tienen la explicación que necesitamos nosotros, que es lo que Dios nos quiere dejar al despedirnos de estas conferencias, porque siempre, cada vez que nos despedimos de las conferencias, Dios nos deja algún consejo para continuar el camino que nos falta por recorrer todavía. La iglesia está cumpliendo sus últimos compromisos en la tierra. La iglesia está salvando su responsabilidad. Gracias a Dios, porque a los hermanos en este lugar Dios les concedió llevar a efecto estas santas conferencias, donde nosotros recibimos de Dios todavía esta otra palabra, donde el apóstol Pablo habló lo tocante a la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Es un tema muy interesante, hermanos, para nosotros, que nos debe de poner cada momento a pensar más y más que ese momento tan esperado, que ese momento llegará, para no vivir una vida dormida, para no vivir una vida despreocupada, para no vivir una vida desatendida a lo que realmente nosotros debemos de hacer entre tanto que el Señor viene. Pablo presentó esta vez y él dijo primeramente, pero acerca de los tiempos, las ocasiones que se viven en el tiempo que estamos viviendo, hermanos, las situaciones que se viven cuando en la predicación del Evangelio se habla de los juicios. El predicador siempre ha estado pendiente de que después de haber hablado por lo menos sus 15 minutos, haber hablado de Jesucristo, del sacrificio de la obra del Señor Jesús, el predicador necesita dar a conocer los juicios que Dios va a derramar un día sobre la humanidad. Hay gente que esto le ha preocupado, y a los que les ha preocupado son las personas que han venido al conocimiento de la verdad. Las personas que solamente se han desatendido cuando se habla de los juicios, del castigo que Dios un día va a derramar, son las personas que muchos de ellos la muerte los ha alcanzado y han tenido que sucumbir, han tenido que caer en la condenación del infierno. Oiga, hermano, no hay necesidad de que la humanidad debiera de esperar qué acontecimientos más se van a dar. Hoy en la madrugada estábamos siendo informados de una situación tan crítica que sucedió, si no estoy mal, parece que fue en el estado de Hidalgo, en México, donde estábamos sabiendo de unas fugas fuertes de combustible que surgieron en ese lugar, donde la gente despreocupada, me parece que la gente estaba llenando algunos sus tambos de combustible, aprovechando la oportunidad, cuando de repente hubo un incendio y estábamos siendo informados de que cantidad de gente murió calcinada. Hágame favor, murieron las personas como antorchas corriendo, pon el fuego con las llamas. Oiga, esos cuerpos que agarraron fuego. Qué triste, hermanos. Hay situaciones que en el tiempo presente se están viviendo. Los creyentes nos enteramos de las situaciones que la humanidad vive. La gente no necesita seguir esperando algunas otras manifestaciones para poder entregarle su corazón a Cristo. Ojalá en el último mensaje de esta tarde puedan haber muchas almas para Cristo y puedan haber también hermanos que están despreocupados, desatendidos de ese momento cuando Cristo aparecerá. Hay hermanos que están cortados de la comunión, que han pasado los años, se han desatendido de ese día glorioso cuando Cristo aparecerá para llevarnos. Digo, Pablo, no hay necesidad que yo les vuelva a escribir algo. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Aparecerá Jesucristo para llevar a la iglesia. ¿Le interesa la venida de Cristo, hermano? Ay, no dice usted porque tengo mucho dinero y qué voy a hacer con mi dinero. Primero voy a gastar todo mi dinero y después pase lo que pase. No, hermano, tiene oro, tiene plata, tiene su dinero guardado en el banco. ¿Dónde tiene usted su dinero guardado que Dios le ha regalado? Disfrútelo, hermano. Jesucristo aparecerá. Las conferencias se realizan no porque de la bolsa del pantalón de los hermanos se esté saliendo el dinero, se esté quedando tirado. La iglesia está activa porque la iglesia sabe que en cualquier momento saldrá de este suelo, desocupará esta tierra, saldremos, hermanos. Se quedarán los recuerdos de los lugares donde nos congregamos, los lugares donde se instalaron carpas como estas grandes carpas. Se van a quedar las salas evangélicas, se van a quedar los salones evangélicos, se van a quedar los predios de conferencias donde el pueblo del Señor se ha reunido
Se van a quedar, hermanos, se va a quedar en historia el trabajo, las carreras, la inversión y lo que en esta tierra se hizo. Dice la palabra en el sentido de que el día del Señor vendrá, y vendrá así como ladrón en la noche. Aparecerá Jesucristo para llevarnos de este suelo. Aparecerá el Señor para sacarnos de este suelo, porque mientras llega ese momento que Él aparece. Si preguntáramos de aquí, mire, hermano, estaba viendo el hermano que padece de epilepsia. Ya tiene años que conozco al hermano Rudy. Es un hermano que padece de ese problema epiléptico. Es un problema bastante crítico que el hermano sufre. Si pudiéramos sacar una lista de hombres por este lado, en el lado de las hermanas, que nos informaran de qué padece usted, hermana, cuáles son sus achaques, cuáles son sus enfermedades. Hay hermanas que están en los hospitales, hay hermanos que están en los hospitales deseando que Cristo aparezca para llevarnos, para sacarnos de esta tierra. Y los que estamos con vida, que tenemos salud, decimos: Señor, ayúdanos a continuar, ayúdanos a seguir, ayúdanos a esperar ese momento. Claro, ese momento lo esperamos. Voy a mostrar el otro texto de Santiago. Miremos este otro versículo que escribió este siervo de Jesucristo, como lo fue Santiago, capítulo 5, versículo, vamos a ver el 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago presentó esta vez, hermanos, cómo es la actividad de un labrador. El labrador, su trabajo es preparar la tierra y esperar que Dios envíe la lluvia. Tiene que tener paciencia para esperar que Dios envíe la lluvia. ¿A cuánto de nosotros, hermanos, nos hace falta paciencia? Yo creo que la mayoría de nosotros carecemos de paciencia, hermanos, porque el impaciente quiere las cosas arrebatadas, quiere las cosas bajo exigencias. El impaciente se precipita, el impaciente corre. Qué lindo cuando en el cristiano hay paciencia. Si usted está enfermo, hermano, tenga paciencia, que Dios lo levantará de la enfermedad. Dios restablecerá su vida para que le sirva a Dios. Si usted, hermano, goza de esa paciencia y está atravesando un tiempo de pobreza, entre tanto que Cristo viene, tenga paciencia. Las pobrezas pasan, hermanos. Las enfermedades pasan, la escasez pasa, las pruebas pasan, tienen un tiempo, y el creyente mantiene su mente y su corazón lo tiene en que Cristo aparecerá para llevarnos. Esta vez Santiago presenta y él dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Cómo están nuestros corazones, hermanos, para con el Señor? ¿Hay firmeza en el corazón o no hay? ¿Cómo está su corazón, hermano? Le dijeron, hermano, una vez, algo así, mire, hermano, un poquito como la mojarra, dijo el hermano. ¿Cómo está su corazón, hermano? Un poquito así como la mojarra. La mojarra, cuando está en el agua se mira una gran mojarrona, pero ya cuando la echan en la sartén con aceite, se chupa toda chiquitita, sale ya frita la mojarra. Pero se compone con rábanos, con lechuga, ¿verdad? Y dice usted, una coquita a la par, dice usted. Pero dice que el corazón de muchos cristianos a veces, hermanos, hace falta firmeza. Al que le hace falta firmeza, está pensando que hiciera, sigo aquí o ya no sigo. Los hermanos no me quieren, los hermanos me desprecian, los hermanos no hacen cuenta de mi trabajo, las hermanas no me quieren en la cocina, los hermanos me rechazan, yo no hallo ni qué hacer. Hace falta firmeza. Dice la palabra: tened paciencia, dijo esta vez Santiago, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Cuando en el corazón hay firmeza, pasan los vientos,
pasan las pobrezas, pasan las enfermedades. Hermanos amados, el creyente se mantiene firme, pero la palabra es que si esperamos a Cristo que viene, ¿qué deberes tenemos nosotros para cumplir? Usted le dice a la niña: mi hija, yo voy a ir al mercado, voy a ir a comprar, tardaré unas 2 horas. Creo que en 2 horas tu papá va a venir. Barres aquí la cocina, hay que sacar la basura, hay que lavar los trastos, hay que arreglar los cuartos, las camas, porque ya ves que tu papá, si no está arreglada las cosas, él a veces alega. Entonces, ponete las pilas. Y la niña, ya usted le dijo, ella está pendiente de preparar, hacer lo que se le dijo, para que no hayan ningunos reclamos. Oiga, hermano, el creyente, nosotros, hermanos, necesitamos delante de Dios, hermanos, darnos cuenta qué deberes tenemos todavía para cumplirlos, entre tanto que esperamos al bendito Señor que viene para llevarnos. Tenemos deberes para cumplirlo. Voy a mostrarle uno de ellos. ¿Esperamos a Cristo? Usted dice sí. Los que están cortados de la comunión, ¿esperan a Cristo? Usted dice sí, lo esperamos. Ojalá hayan restaurados en esta tarde para el Señor. Ojalá, hermano, usted que lleva tanto tiempo de estar cortado de la comunión, que en el mundo solamente ha hallado amarguras, hermano, que en el mundo solamente se ha encontrado, hermano mío, con situaciones contrarias por estar fuera de la comunión. Hermanas por este lado que llevan tanto tiempo de estar cortadas de la comunión, ¿cuándo se va a levantar, hermana? ¿Cuándo va a pedirle perdón al Señor por lo que cometió? Hermano, también iba a volver a su primer amor, que es Cristo. Voy a mostrarle la primera de Timoteo capítulo 4. Oiga, lo que tenemos para hacer entre tanto que el Señor viene. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 13 y 14. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Cuando nosotros hablamos de lectura, oiga, hermano, qué interesante es leer las Sagradas Escrituras. Hay hermanos que dicen a veces, ya no acaban que leer y que leer. Claro, entre más el creyente lee, y debo decir algo, hay un tiempo que el cristiano tiene la oportunidad, o el ser humano físicamente tiene la oportunidad, disfruta de buenos ojos para leer. Dice usted, yo no necesito de lente, yo miro bien mi Santa Biblia, la palabra de Dios, puedo leer perfectamente bien sin necesidad de lentes, pero va a llegar el día que usted va a necesitar lentes para leer. A mí me recetaron unos lentes para leer, los usé unos días, pero luego no mucho me acostumbré y volví a leer sin lentes. Pero llega el tiempo, hermanos, llega el momento en que la vista comienza a decaer. Oiga, hermano, aun cuando el oído, tiene usted buenos oídos para oír la palabra de Dios. Oiga la palabra de Dios, oigamos la palabra de Dios. Y no solamente hay que oírla, porque una mujer le dijo a Jesucristo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Cristo le dijo a la mujer, antes os digo que bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Cuando el creyente está ejercitado y sabido que un día puede perder la oportunidad del sentido del oído, el sentido de la vista, el creyente oye, el creyente lee la palabra de Dios y la guarda en su corazón, hace uso de esa palabra, tiene palabra de consolación, tiene palabra para edificar la vida de otro, tiene palabra no para contender, tiene palabra para poder hablar lo real ante un viento contrario de doctrina, porque mientras la iglesia esté sobre la tierra hay doctrinas diversas que la palabra menciona, y el creyente necesita estar lleno de esa bendición de la palabra. Pedro dijo en su primera carta 3:15, estad preparados para presentar
defensa con reverencia y mansedumbre, o mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande esperanza alguna o razón alguna de la esperanza que hay en vosotros. El creyente necesita estar abastecido de la bendición de la palabra. Ocúpate en la lectura. ¿Le gusta leer la Biblia, hermano, o no le gusta? Hermana, ¿le gusta a usted leer su Biblia o no le gusta? Ay, no, dice usted, ese es trabajo solo de los hombres, porque ellos son los que predican, ellos son los que dan la palabra. Ahora nosotros no, porque nosotros no predicamos, pero necesita, hermana, leer también su Biblia. Todos nosotros, hermanos, ocuparnos en la lectura de la Biblia. ¿Cuánto tiempo ocupamos nosotros en el día para leer la Sagrada Escritura? A veces ocupamos más tiempo para el teléfono, ¿verdad? Ahí sí. ¿Lo voy a llamar ya que usted está desocupado o no? Sí, puede llamar. Ahorita podemos platicar. Y pasa usted media hora, pasa una hora, se le calienta bien el oído por la electricidad del teléfono. En todo caso, ya utilizamos una hora para hablar por teléfono. Oiga, hermano, ¿cuánto tiempo ocupamos nosotros para leer la palabra de Dios? Nos cuesta como si fuera una carga pesada leer la palabra de Dios. Esta vez dice la palabra: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El que lee tendrá palabra de exhortación. ¿Qué es exhortación? Ay, los hermanos tan regañones que son. Regañan mucho los hermanos. Exhortar, hermanos, significa encaminar a alguien en sus tareas necesarias que debe de hacer cada día. Exhortar significa animar a alguien a algo que es interesante, que será fructífero en su vida, como cuando usted le dice a los niños: mi hijo, hagan sus tareas, hagan sus deberes. Ay, no me dejaron de ver, fíjese papito, no me dejaron tareas, creo que mañana no voy a ir porque parece que no van a haber clases. Los niños comienzan a mentir. Oiga, hermano, porque a veces no hacen sus tareas, se despreocupan de los deberes que van a hacer. Así hay muchos creyentes preocupados en sus tareas diarias. Hermano, leer la Biblia, estamos en el ámbito de lo que es lo espiritual, hablando de lo que mientras vivimos Dios nos ha encomendado, leer la palabra del Señor. Dice la palabra: y no descuides el don que hay en ti. ¿Cuántos el año 2018 descuidaron el ministerio de la palabra? Descuidaron el ministerio de la enseñanza, descuidaron el ministerio de la predicación del evangelio, descuidaron la evangelización en lo personal. ¿Cuánto creyente tiene miedo de hablar del evangelio en lo particular, en lo personal? Y usted lo puede hacer, hermano, porque un día lo va a desear y ya no va a poder. Dice la palabra: no descuides el don de Dios que hay en ti, este don que te fue dado mediante la imposición de las manos de estos hermanos que vinieron y oraron por usted y le dijeron: que Dios lo bendiga, hermano. Vamos a orar por su ministerio, vamos a orar para que Dios le abra puerta a la palabra. Pero algunos han descuidado este don. Otros quieren, mientras que unos lo han descuidado, otros quisieran recuperarlo, y les ha costado a los hermanos. Yo le decía a un hermano: cuando un hermano está disciplinado de privilegios, pasa por la mente y por el corazón el poder tener esa oportunidad, y lo manden a donde lo manden. Por la mente pasa el ir a donde sea, pero el que lo tiene lo rechaza, lo desprecia, se despreocupa y se acondiciona para hacer lo que solamente cree que le es conveniente. Pero esta vez la palabra menciona y dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. El ministro que lee, que se dedica a la lectura, tendrá palabras de exhortación, tendrá palabras de animación, tendrá palabra de enseñanza. Es la enseñanza que la iglesia necesita, hermanos amados, aún basados en lo que Cristo aconsejó. Marcos capítulo 14, veamos el otro versículo en cuanto a lo que Cristo nos dejó encomendado y podemos hacerlo mientras esperamos su venida. Marcos 14, verso 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
La palabra menciona y da referencias de Cristo. Hay un texto en Hebreos 5:7 donde la palabra dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esta vez la palabra menciona: Cristo, hermanos, vivió y experimentó en su carne lo que es la necesidad de buscar a Dios, dándonos el ejemplo en calidad de maestro. Cristo oró en el Getsemaní, como sabemos, hermanos, por la necesidad nuestra, por esa copa, la cual Él pretendía que Dios le concediera, hermanos, vivirla, pasarla, sufrirla en su carne misma. Oiga, hermano, pero esta vez Él dice, esta vez dice la palabra que Él les dijo a los discípulos, cuando les dijo: quédense, van a velar conmigo una hora. Una persona que está velando es aquella persona que está pendiente, oiga, hermano, de algo que le han encomendado. Cuando a usted le dicen: esto se lo encomiendo, me lo cuida, me lo guarda y yo ya voy a venir. Usted está pendiente de lo que le han encargado, fíjese, hermano. Oiga, hermana, cuando usted le dice a su esposo: mi hija, mire, aquí voy a dejar el dinero, que no lo miren los niños porque ellos lo tocan, lo pueden agarrar. Cuide usted el dinero, ya ve que nos sirve para comprar las cosas en la cocina, pero cuídelo, por favor. Usted cuida el dinerito porque sabe que les va a servir ahí en la casa para la subsistencia, para los gastos y las cosas que necesitan. En la vida particular, hermano, hay un encargo mientras vivimos, mientras esperamos a Cristo. Hay un encargo y la palabra dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Las tentaciones rodean, las tentaciones vienen al cristiano. Satanás, el diablo, siempre sabrá cuáles son los lugares delicados de cada cristiano por donde él logrará el objetivo, pero la oración seguirá siendo un escudo, una fuente de defensa para que el creyente pueda defenderse de los dardos y de las tentaciones que mientras vivimos nadie se podrá escapar. Pero Cristo nos manda, hermanos, Él dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto. ¿Cuál es este espíritu? Es el espíritu humano. Efesios 4:23. El espíritu en nuestra mente dice que Él está dispuesto. Estoy dispuesto a esto y a lo otro, como los que se bautizaron, los que fueron bautizados en esta mañana, los hermanos y las hermanas que fueron bautizados en estas conferencias. Ellos han emprendido una vida dispuesta para Dios. Se les dio el consejo para que les sirvan a Dios, para que se ocupen en algo que Dios les pueda encomendar. Oigan, hermanos, pero se les aconseja que en el tiempo, en la carrera, vienen las pruebas en la vida. El creyente está muy dispuesto, pero el problema lo tenemos en esta carne material. Nuestra carne, hermanos, es muy débil. Usted, por un desprecio, hasta por un platito de comida, usted se va a ofender, yo me voy a ofender. Hasta por una bebida que a usted no lo invitaron, que a mí no me invitaron, hasta por eso yo me puedo ofender. Nuestra carne, hermanos, es muy débil. Nosotros somos muy débiles, hermanos. Las mujeres, todos nosotros consideramos, hermanos y hermanas, que somos muy débiles en esta carne material que tenemos en este cuerpo físico, pero necesitamos, y usted dice: ya oímos que Cristo viene un día. Estamos oyendo que Dios nos recomienda que leamos su palabra. Estamos oyendo que Dios nos manda a velar y a orar, a levantarnos a orar en la noche. Cuando a usted se le quita el sueño, usted siente que no puede dormir, tírese de rodillas, pídele a Dios que la bendiga, que lo ayude, hermano, que nos ayude para continuar. Porque la vida siempre es un misterio, siempre se vive un presente agradable, pero el futuro es incierto. El futuro es un misterio y solamente Dios nos puede dar la oportunidad de mantenernos, hermanos, bajo la esperanza de ese momento glorioso que Cristo aparecerá para llevarnos. Voy a citar el último texto en la primera de Corintios, capítulo 15. Voy a mostrar primera de Corintios 15 y versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes,
y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La palabra vuelve a ratificar lo que es estar firme en doctrina, en su lugar donde Dios lo ha colocado al haber conocido a Dios, firme en la fe, firme en el amor, firme en la confianza, esa firmeza de que usted tiene una casa en el cielo que ya está preparada. Pero la palabra menciona y dice que debemos, hermanos, de ser constantes. El cristiano, Dios nos invita, hermanos, a ser constantes. Cuando usted no hace falta en la enseñanza, no hace falta en la oración, no hace falta en la predicación del evangelio, usted está diciendo que su vida es una vida firme para el Señor. No va a haber firmeza en la vida de una cristiana cuando no haya constancia en su vida, cuando no haya constancia en la vida del creyente. Tampoco va a haber crecimiento, hermanos. El creyente necesita crecer cada día, tal vez en lo material. Hay algunos que dicen que hay una edad que el hombre se viene para abajo en su cuerpo físico, su altura. Saber si será cierto, ¿verdad? Pero no importa, aunque usted ya no crezca más en lo material. Hay mujeres que quisieran crecer más en lo material, por eso usan unos taconones de este tamaño. Hay unas más chiquitillas y los taconones para que crezcan un poco, pero es solo para pantallar nada más. No va a crecer usted más en lo material, pero que crezca en la fe. Los apóstoles le dijeron al Señor en Lucas 17:5, Señor, aumentanos la fe. Aunque usted ya no crezca en lo material, hermana, pero que su fe crezca, que el creyente crezca, y no dudamos que esta asamblea Dios le está concediendo un crecimiento de fe. Mire qué conferencias tan concurridas. Estaba tan sorprendido viendo el movimiento del pueblo del Señor, que por primera vez a este lugar el pueblo ha acudido, y no dudamos el día de mañana igual va a ser, porque las asambleas por estas áreas gozan de mucha comunión. Qué lindo, hermanos. Así debe de ser las asambleas que van a cerrar mañana, para estar unidos aquí en esta comunión con el Señor Jesucristo y los unos para con los otros. Crecimiento en el amor. Cuando el amor crece en un cristiano, el cristiano es más entregado a Dios, le da más a Dios, es más justo para Dios, es más sincero para el Señor. Cuando el amor crece en la cristiana tiene más dedicación a Dios, hermana. Pero la palabra dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Aquí va a haber un crecimiento de miembros, ¿verdad? Porque estaba haciendo mi cuenta que 12 son los que van a ingresar a la comunión el día de mañana, que le pertenecen a la asamblea local. Hágame a favor, hermano. 12 van a ser recibidos a la comunión, que le van a pertenecer a la asamblea de aquí de Rancho. Oiga, hermano, eso se llama crecimiento. Eso es crecimiento que Dios le ha concedido a esta iglesia. Y de una vez hay que saber, dice la palabra, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que aquí se ha hecho hasta esta tarde, hermanos y hermanas, y cada uno, este trabajo no es en vano. En la segunda de Corintios 5:10 dice que es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en su vida material, mientras Dios le concedió, sea bueno. Lo bueno Dios lo califica y lo premiará a la iglesia que espera a Cristo nuestro Señor, que un día nos amó y se entregó por nosotros, y que un día vendrá para sacarnos de este suelo, y se quedarán todas las diligencias, carreras y trabajos que aquí se hacen, hermanos. Y la palabra dice que el trabajo no es en vano. Gracias a Dios por cada palabra que Él nos ha concedido hasta este momento, y que la bendiga en nuestro corazón.